Kiko cumple 80 años y rompe el silencio con una confesión que pocos esperaban, pero muchos intuían. Más allá del niño de los cachetes inflados que nos hizo reír por décadas, se encuentra Carlos Villagrán, un hombre que ha vivido una vida intensa y llena de contrastes. Desde la pérdida de su nieta hasta 3 matrimonios, 7 hijos y un nuevo amor encontrado en internet, su historia es un testimonio de resiliencia, nostalgia y segundas oportunidades. Hoy, el ícono de la comedia mexicana se atreve a hablar sin filtros sobre su carrera, el peso de ser Kiko y su deseo de despedirse con dignidad. ¿Tú qué opinas sobre su decisión y su legado? Déjanos tu comentario, dale like y suscríbete para no perderte este retrato humano de una leyenda viva. Durante 8 años, Carlos Villagrán dio vida a uno de los personajes más entrañables y memorables de la televisión hispana, el querido Kiko del Chavo del Ocho. Su interpretación del niño mimado, de cachetes inflados y envidias cómicas, conquistó a millones de espectadores en toda América Latina. Sin embargo, detrás de las risas y el uniforme de marinero, se esconde una historia compleja, marcada por sacrificios, conflictos legales, vetos televisivos y una lucha constante por conservar la identidad del personaje que lo hizo famoso. Carlos Villagrán nació el 12 de enero de 1944 en la colonia Nativitas de la Ciudad de México. Fue el segundo de 4 hermanos en una familia humilde. Su padre trabajaba como fotógrafo ambulante en la Alameda Central, y desde pequeño Carlos lo acompañaba, cargando el equipo y ayudando a vender las fotos casa por casa. No había juguetes ni regalos en Reyes, y muchas veces tampoco comida. A pesar de las carencias, esos años lo formaron, le enseñaron la resiliencia y le dejaron un oficio, el de fotógrafo. En 1967, con México preparándose para los Juegos Olímpicos, Carlos consiguió un trabajo como reportero gráfico en el periódico El Heraldo de México. Gracias a su credencial de prensa, empezó a frecuentar los estudios de Telesistema Mexicano, donde conoció de cerca el mundo de la televisión. Se paseaba por los pasillos, pedía oportunidades, y aunque al principio solo recibía papeles secundarios sin diálogos, supo aprovechar cada momento frente a las cámaras. En ese entonces, compartía set con figuras como Capulina, Enrique Guzmán y los Polivoces. Ese mismo año, cuando muchos talentos migraron a Televisión Independiente de México, Canal 8, Carlos también dio el salto. Allí comenzó a ganar notoriedad con su primer personaje popular, Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios. Fue ese rol el que llamó la atención de un joven escritor que cambiaría su vida para siempre, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Poco después, Villagrán colaboró con Rubén Aguirre, quien también sería una figura clave del universo Chespirito, en un nuevo programa donde interpretaba a una viejecita de cachetes inflados llamada Lamento. Sin saberlo, ese gesto cómico, inflar los cachetes, se convertiría en el sello característico de Kiko. Todo cambió durante una fiesta en casa de Gómez Bolaños. Carlos y Rubén improvisaron un sketch que encantó a Chespirito por la expresividad de Carlos y su habilidad para provocar risa con solo gestos. Fue entonces cuando lo invitó a sumarse a un nuevo proyecto televisivo que daría origen al legendario Chavo del Ocho. Desde su primera aparición, Kiko se robó el corazón del público. Villagrán no solo interpretaba al personaje, lo construyó desde cero. Fue él quien diseñó el vestuario, el peinado con el característico cuernito y, por supuesto, el gesto de los cachetes inflados. Su talento natural, su carisma y su timing cómico lo convirtieron rápidamente en uno de los pilares del programa, junto a El Chavo, Don Ramón y La Chilindrina. El éxito fue inmediato. La fama del programa trascendió fronteras. El Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno continental. En Nicaragua, recuerda Carlos, fueron recibidos como auténticas estrellas de rock. En Colombia incluso se suspendió temporalmente la emisión porque los niños comenzaban a imitar el acento mexicano. La imagen de Kiko no solo formaba parte de la cultura popular, sino que se convirtió en un símbolo de infancia para millones. Pero el éxito trajo consigo desafíos inesperados. La relación entre Villagrán y Gómez Bolaños comenzó a deteriorarse. El punto de quiebre fue la disputa por los derechos del personaje de Kiko. Carlos, convencido de que había creado y moldeado al personaje, quiso llevarlo más allá del universo de Chespirito, trabajando de manera independiente en presentaciones personales y espectáculos internacionales. Esta decisión provocó un veto casi total por parte de las principales cadenas televisivas de Latinoamérica. Su imagen fue bloqueada, sus shows boicoteados, y su figura prácticamente silenciada por la industria.
Villagrán sostuvo que su creciente popularidad provocó celos dentro del elenco, y que incluso el propio presidente de México llegó a mediar en los desacuerdos. Asegura que el personaje de Kiko comenzó a eclipsar al mismo Chavo, lo que generó tensiones insalvables. Finalmente, Carlos fue forzado a salir del programa, dando inicio a un camino lleno de obstáculos y contradicciones. Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko del Chavo del Ocho, descubrió la verdadera magnitud del impacto de su personaje en un lugar inesperado: Chile. Fue allí donde tomó conciencia de la popularidad arrolladora que tenía Kiko, incluso por encima del mismo Chavo. Según Villagrán, el personaje que interpretaba con cachetes inflados, gesto exagerado y ternura desbordante se había robado el corazón de millones. El público no solo reía con él, lo esperaba con ansiedad en cada episodio, convirtiéndolo para muchos, incluido él mismo, en el verdadero protagonista del programa. No era raro incluso que Chespirito, el creador de la serie, terminara cediéndole sus mejores líneas a Kiko, sabiendo que la respuesta del público era inmediata y explosiva. Sin embargo, tanta popularidad comenzó a generar tensiones internas. Se decía que Villagrán se había dejado llevar por la fama y que su relación con el equipo comenzó a deteriorarse. La gota que colmó el vaso llegó en 1978, justo después de grabar 2 episodios especiales en el puerto de Acapulco, los últimos en los que Kiko aparecería junto al elenco original. Para justificar su desaparición, el guión explicó que el niño rico y caprichoso se iba a vivir con una tía millonaria porque no soportaba a la chusma. Pero esa explicación no convenció al público. Los niños escribían cartas, rezaban y esperaban con ilusión que un día el querido Kiko volviera a atravesar la puerta del número 14. La salida de Villagrán del programa fue atribuida a varias razones. Algunos decían que era por indisciplina o por desacuerdos con la dirección, pero otras versiones apuntaban a un motivo económico. Carlos había recibido una oferta muy atractiva desde Venezuela, con una propuesta salarial muy superior a lo que ganaba en México. Consciente de su valor como personaje popular, Villagrán decidió hablar con Roberto Gómez Bolaños para informarle su intención de continuar su carrera de forma independiente. Según recuerda el propio Carlos, Roberto aceptó su decisión, pero le dejó claro algo: el personaje de Kiko era de su propiedad. La noticia de la salida de Villagrán fue una bomba mediática. Los periódicos la cubrieron con titulares enérgicos. Pronto se anunció que Carlos se presentaría en un cabaret de satélite con un show junto a Imelda Miller, declarando públicamente que ya no estaba dispuesto a seguir soportando las condiciones impuestas por Chespirito. A pesar de la separación, el legado de Kiko ya estaba consolidado. Frases como "cállate, cállate que me desesperas" o "oh, Susma, Susma", quedaron grabadas para siempre en el imaginario colectivo de toda América Latina. Pero lo que vino después fue una verdadera batalla legal. Roberto Gómez Bolaños insistió en que el personaje de Kiko le pertenecía, y comenzó una disputa por los derechos de uso. Carlos, por su parte, defendía que él había dado vida al personaje. Lo había moldeado, diseñado su imagen, sus gestos y su personalidad. Aún así, Televisa decidió vetarlo. La decisión tuvo un efecto devastador. Ningún canal mexicano quería contratarlo, y las principales cadenas de Latinoamérica comenzaron a recibir presiones para no incluirlo en sus programaciones. Carlos recuerda cómo recibía señales de veto por fax. Según sus propias palabras, se enviaban mensajes a las televisoras de distintos países, advirtiendo que si lo contrataban, se dejarían de transmitir programas mexicanos como El Chavo del Ocho o las telenovelas más populares. Aunque Gómez Bolaños nunca actuó directamente contra él, sí le impuso una advertencia clara: que no usara los cachetes inflados, porque eso identificaba al personaje de Kiko. En 1979, Villagrán se embarcó en una gira por Argentina, pero incluso allí encontró obstáculos. Al llegar al Teatro Astral de Buenos Aires, fue recibido con una amenaza legal. Un fax proveniente de México, presuntamente firmado por Gómez Bolaños a través de las organizaciones OGEM y Argentores, impedía su presentación. La policía militar se hizo presente en las puertas del teatro. Solo pudieron dar 2 funciones de las más de 20 que estaban previstas. A pesar de haber vendido todas las entradas, Carlos se vio obligado a presentarse frente a un teatro vacío. Fue uno de los golpes más duros de su carrera. Alejado de la televisión mexicana, sus noticias comenzaron a llegar solo desde el extranjero. Intentó entrar a otras cadenas, pero el veto seguía firme.
Fue Venezuela quien finalmente le abrió las puertas. Allí, un importante ejecutivo lo recibió con hospitalidad y una frase que quedó grabada en su memoria, pues reflejaba un ambiente libre de presiones externas y vetos injustos. Fue ese gesto el que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida del actor, lejos de su país natal, pero con nuevas oportunidades. Desde entonces, Villagrán continuó interpretando a su querido personaje, aunque con leves modificaciones en su apariencia y vestuario, con el fin de evitar nuevas disputas legales. Cambió los colores del vestuario. Si en México la corbata era amarilla, ahora era blanca. Si las medias eran blancas, ahora eran amarillas. A pesar de sus esfuerzos, ninguno de los nuevos programas alcanzó el nivel de éxito del original. El propio Carlos reconoció que Kiko solo funcionaba plenamente junto a sus compañeros de vecindad, Doña Florinda, Don Ramón y la Chilindrina. Sin ellos, el personaje perdía parte de su esencia. Durante más de 2 décadas, Villagrán llevó a Kiko por distintos países. Vivió 11 años en Argentina, 8 en Venezuela, 3 en Chile y pasó temporadas en Brasil, California y Miami. Su vida se convirtió en una sucesión de mudanzas, escenarios, despedidas y reinicios, pero nunca dejó de luchar por su lugar en la historia del entretenimiento. Carlos Villagrán recuerda con claridad cómo, con el paso del tiempo, su familia se fue acostumbrando a su ausencia constante. La vida del actor, marcada por giras interminables y compromisos artísticos por todo el continente, convirtió el contacto a distancia en una costumbre. Aunque sus hijos crecieron con un padre que muchas veces no estaba físicamente presente, él se mantenía cercano como podía, a través de llamadas, cartas y momentos robados entre viajes. Durante muchos años se especuló sobre una posible demanda legal contra Roberto Gómez Bolaños por la propiedad del personaje de Kiko. Sin embargo, Villagrán fue siempre honesto sobre sus limitaciones en ese ámbito. Afirmaba que nunca litigó formalmente contra Chespirito porque no tenía los recursos ni el poder para hacerlo. Lo único que sabía, repetía con humildad, era inflar sus cachetes y hacer reír al público. Ese era su verdadero talento, y con eso bastaba para haber marcado a generaciones enteras. En los primeros años de la década de los 80, tras su salida del elenco de El Chavo del Ocho, Carlos intentó consolidar una carrera por cuenta propia. Participó en varias producciones televisivas como El Niño de Papel, Federico y Kiko Botones, series diseñadas para capitalizar el cariño del público por su personaje más icónico, pero ninguna de ellas logró replicar el éxito que había tenido junto al elenco original. El público reconocía al personaje, sí, pero algo faltaba. Faltaban Don Ramón, la Chilindrina, Doña Florinda. Faltaba la vecindad, el universo que daba sentido a Kiko. En 1987, regresó a México para intentar nuevamente revivir al personaje, esta vez junto a su entrañable amigo Ramón Valdés. Bajo la producción de Telerrey, Carlos había logrado rebautizar legalmente al personaje como Kiko, en lugar del original Kiko, lo que le permitió sortear algunos obstáculos legales impuestos por Gómez Bolaños. Sin embargo, el destino jugó una carta dolorosa. Apenas unos meses después del estreno del proyecto, Ramón Valdés falleció inesperadamente. La pérdida fue devastadora, tanto en lo personal como en lo profesional. Con su partida, el programa perdió uno de sus pilares y se desmoronó antes de poder despegar. A pesar de estos reveses, Villagrán no dejó de trabajar. Su popularidad, aunque menguante, seguía viva en la memoria del público latinoamericano. En Perú, por ejemplo, protagonizó uno de los momentos más traumáticos de su carrera. Durante una presentación en un circo, fue testigo de un accidente que lo marcaría para siempre. Una niña de apenas 12 años, que asistía emocionada a ver a su ídolo, fue atacada por un tigre que formaba parte del espectáculo. Al pasar corriendo cerca del animal, amarrado con una cadena larga, quedó al alcance de sus garras. El tigre la atrapó en segundos, arrojándola al suelo con violencia. Sus lentes se rompieron, incrustándose en su rostro, mientras el animal la sujetaba como si fuera una presa. Los gritos llenaron el ambiente. Los domadores corrieron al rescate, uno de ellos lanzándose sobre el tigre para estrangularlo y hacerlo soltar a la niña. Finalmente, lograron rescatarla. Villagrán, con las manos ensangrentadas tras abrazarla en medio del caos, quedó paralizado. Aquella imagen cruda e imborrable lo acompañó durante años. Fue uno de esos momentos donde la línea entre el artista y el ser humano desaparece, y todo lo que queda es el miedo, la impotencia y la vulnerabilidad. En el año 2000, pareció abrirse una puerta a la reconciliación. Carlos aceptó participar en un homenaje organizado para Roberto Gómez Bolaños.
Lo que prometía ser una oportunidad para limar asperezas y reencontrarse con antiguos compañeros, acabó siendo una amarga decepción. Mientras el evento se desarrollaba, Villagrán fue relegado a una oficina junto con sus hijos. No fue invitado a la conferencia de prensa ni incluido en la dinámica central del homenaje. Solo al final pudo acercarse brevemente a Bolaños y ofrecerle un abrazo simbólico. Aquella exclusión le dolió profundamente. Se sintió invisible, como si su historia hubiese sido borrada de golpe. A lo largo de su vida, Carlos ha enfrentado más que el olvido mediático. Uno de los capítulos más dolorosos fue un negocio fallido que lo dejó prácticamente en la ruina. Invirtió todo lo que tenía en una línea de camisetas con la imagen de Kiko. Confiando en socios que parecían prometedores, puso su nombre y su dinero en el proyecto. Pero lo traicionaron. Sus socios desaparecieron, llevándose todo. Perdió su casa y gran parte de su patrimonio. Reconoció públicamente que fue culpa suya por confiar demasiado. Otro tema que siempre generó controversia fue su relación con Florinda Mesa, quien interpretaba a su madre en la serie. Durante una entrevista en Perú, Carlos confirmó lo que por años se rumoreó. Sí, habían tenido una relación sentimental. Se decía que Roberto Gómez Bolaños también estaba interesado en Florinda y que esa tensión personal fue uno de los detonantes del distanciamiento entre ambos actores. A Carlos no le gusta alimentar el morbo, pero tampoco niega los hechos. Carlos Villagrán, el eterno Kiko de El Chavo del Ocho, no solo ha hecho reír a generaciones con su entrañable personaje, sino que también ha vivido una vida marcada por el dolor, la superación y una fe inquebrantable. Uno de los capítulos más duros en su historia personal fue la pérdida de su nieta Sara, quien nació con espina bífida, una malformación en la columna vertebral que le impidió moverse de la cintura hacia abajo. A los 8 meses de vida, la pequeña falleció, dejando un vacío inmenso en la familia. Fue una herida que aún hoy Villagrán lleva consigo, y que definió una etapa profundamente introspectiva de su vida. Como si el dolor no fuera suficiente, poco tiempo después descubrió que otra de sus nietas padecía la misma enfermedad. Él mismo resultó ser portador del gen causante, lo cual lo hizo sentirse culpable en un inicio. Sin embargo, con el paso del tiempo, Carlos encontró consuelo en su fe, en la compañía de sus hijos y en su determinación por salir adelante. A pesar de los golpes recibidos, nunca dejó de ser un hombre profundamente familiar. Aunque su vida sentimental ha sido agitada, con 3 relaciones formales de las que nacieron 7 hijos, uno de ellos fuera del matrimonio, siempre ha estado presente. Sus hijos lo reconocen como un padre atento, amoroso y responsable, alguien que ha sabido resguardar a su familia incluso en la distancia. Sus hermanos y amigos cercanos lo describen como un hombre noble, de valores sólidos y con una sensibilidad que pocas veces mostró frente a las cámaras. Tras años de escenarios, giras y múltiples mudanzas entre países como Argentina, Venezuela, Chile, Brasil y Estados Unidos, Carlos logró mantener un núcleo familiar fuerte y unido a pesar de los constantes desafíos. Fue en uno de sus momentos más oscuros, mientras atravesaba el duelo por la muerte de su nieta, que el destino le tenía preparado un giro inesperado. A través de Internet, conoció a una mujer mucho más joven que él, con quien terminaría formando una relación profunda y estable. Al principio, ella no sabía quién era él realmente. Solo sabía que hablaba con un hombre amable, divertido y entrañable. Fue una amiga de la joven quien le hizo caer en cuenta. Estaba hablando con Kiko, el niño de los cachetes inflados que había marcado su infancia sin saberlo. Sorprendida, comenzó a investigar sobre él, descubriendo no solo su trayectoria como actor, sino también al ser humano detrás del personaje. A partir de entonces, la relación evolucionó rápidamente. Entre mensajes, llamadas y anécdotas, la conexión se fortaleció. Decidieron compartir la vida juntos, aunque sin planes de boda. Viven bajo el mismo techo, construyendo un hogar donde la diferencia de edad no ha sido un impedimento, sino una riqueza emocional. Carlos, a sus 80 años, se muestra feliz, sereno y agradecido por haber encontrado compañía y comprensión en un momento tan vulnerable de su existencia. En enero de 2010, Carlos Villagrán sorprendió a su público al anunciar que estaba considerando despedirse definitivamente del personaje que lo hizo famoso. Después de más de 40 años interpretando a Kiko, sintió que había llegado el momento de cerrar ese ciclo. La decisión no fue fácil, pero para él,
El mayor reto era enfrentarse cada día al niño que había sido en televisión. Reconocía con franqueza que su peor enemigo era ese niño con 40 años menos, con el que debía competir en cada función. La brecha generacional, física y emocional era cada vez más evidente. Lejos de retirarse completamente, Carlos decidió reinventarse. En 2013 aceptó participar en la segunda temporada del reality show Mi sueño es bailar, donde mostró al mundo una faceta completamente distinta, la de bailarín. Junto a la talentosa venezolana Stephanie Stevens, sorprendió con su entrega, carisma y disciplina. El público volvió a aplaudirlo, esta vez no por inflar los cachetes, sino por demostrar que, aun en la madurez, es posible asumir nuevos retos. En 2017 dio un paso aún más arriesgado. Aceptó interpretar a un personaje completamente opuesto a Kiko. En una producción cinematográfica brasileña, asumió el papel de un actor tirano, serio, egocéntrico. Fue su primer rol dramático y, para muchos, una muestra de que Villagrán aún tenía mucho que ofrecer fuera de la comedia. Aunque la crítica valoró positivamente su interpretación, el público no pudo evitar ver, detrás del personaje, la sombra amable y risueña del niño vestido de marinero. A lo largo de su trayectoria, Carlos Villagrán ha dejado claro que es mucho más que un ícono de la comedia televisiva. Su vida refleja la constancia de un trabajador incansable, el compromiso de un padre presente, la ternura de un abuelo amoroso y la sensibilidad de un artista que, pese a los retos y las pérdidas, nunca ha perdido la fe en el poder transformador del humor, la espiritualidad y el amor familiar. Incluso a sus 80 años, continúa activo, conmovido por el cariño que le siguen brindando sus admiradores y plenamente consciente de que su huella va más allá del personaje de Kiko. En más de una ocasión ha expresado con sencillez que todo ese amor recibido a lo largo de los años es un regalo que jamás podría retribuir por completo. Así se escribe la historia de Carlos Villagrán. Entre éxitos memorables y momentos desgarradores, entre los reflectores y la intimidad de su hogar, entre la fama mundial y el silencio de sus pérdidas. Una historia de humanidad, de lucha, de risas y de amor profundo por la vida y por su gente. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu comentario, contarnos qué significa Kiko para ti y compartir este video con quienes también crecieron con él. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta serie dedicada a las verdaderas vidas detrás de los ídolos de nuestra infancia. Gracias por acompañarnos hasta el final.